La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. La palabra de Dios que los apóstoles predicaban en Hechos capítulo 4, 33. Ellos hacían mucho hincapié dando testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús. El centro de la predicación era el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el enviado para tomar el lugar de la humanidad, que a la larga de los días, cuando Él terminó su labor humana como hombre, estando con sus hermanos y su madre, que poco se dice, solo se sabe que su padre, o en ese caso José, quien era su tutor, era carpintero, y por cierto Jesús trabajaba en la carpintería para mantener sus hermanos y su madre. Pero llegó el tiempo y a pesar de que ya de niño tenemos algún poquito de información que él sabía a qué vino, como dice ahí en San Lucas capítulo 2, 52, entre otros, que él de repente buscaba estar en el templo, en la casa y los negocios de su padre, decía. Pero luego, cuando llegó su tiempo, él salió y Juan el Bautista, quien estaba ahí predicando al río de Jordán, le vio, pues él estaba dando testimonios a Mateo capítulo 3, de que vendría tras él uno que él no era digno de desatar los cordones de su zapato y que éste iba a bautizar con el Espíritu Santo. Pero cuando le vio allí, como dice en San Juan Evangelio capítulo 1, 29, él dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y él decía allí en el capítulo 3 de San Juan que el que le dijo que era Dios, que le envió a predicar, preparar el camino para el Señor, le dijo: aquel que el Espíritu vendrá sobre él y permanecerá sobre él. Este es el Mesías. Bueno, aquí él viene después hacia Juan el Bautista y pide bautismo en las aguas como un ritual necesario para cumplir los ritos de la ley. Y al salir del agua, viene el Espíritu de Dios en forma de paloma sobre él, y luego una voz en el cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí arranca su ministerio, dice el capítulo 4 de San Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ahí estar en soledad, entre fieras, en ayuno y oración y preparación para ser tentado por el diablo. 40 días y 40 noches no habrá sido tan fácil. Y luego, después de salir del desierto, él comenzó a predicar. Y entre eso encontramos en San Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15,
cuando ya Juan terminó, Juan el Bautista, su trabajo, su ministerio, y fue encarcelado. Entonces Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y él dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice dos frases muy interesantes que en contorno de estas palabras siguen luego los apóstoles y las escrituras hasta hoy: arrepentíos y creed en el evangelio. Tiene como una composición de lo que dice en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos. Por otro lado, en Efesios capítulo 4, cuando dice en el versículo 22 al 24, mostrando de que era necesario deshacerse de los vicios. Para eso necesitaba recibir una renovación en el espíritu de su mente, para que se vista del nuevo hombre creado según Dios en santidad, justicia de la verdad. Y ahí entonces él, completando su ministerio después de ser crucificado, maltratado, muerto y sepultado, el apóstol Pablo dice allí en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4, presentando ese evangelio. Y a veces los predicadores lo complican tanto de que la gente no entiende nada. Porque todo lo que el predicador enviado por Dios tiene que hacer es decir el evangelio con claridad. Y evangelio es buenas nuevas, es una noticia buena. Es una noticia que agrada a todo ser humano. Porque allí mismo en San Lucas, capítulo 24, 47, Jesús le dijo que en su nombre se predicaba el perdón de pecados. Y aquí Pablo en 1 Corintios 15, versículo 1 al 4, presenta el evangelio. Y dice: además os declaro, hermanos, declarar es como sacarlo a la luz, demostrarlo, hacerlo ver, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque ¿cuál era el evangelio? Primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo tomó el lugar de la humanidad y muere por y en lugar de nosotros. Queriendo decir, eso es lo que Él vino a hacer. Y esas es las buenas nuevas. Ya vosotros no necesitáis morir por causa de vuestros pecados. Por eso, allí en Romanos, el capítulo 3, allí del 24 al 26, nos muestra lo gratuito de ser salvo y que Dios pasó por alto los pecados pasados. Por causa que su Hijo Jesucristo, el Mesías prometido de Génesis capítulo 3:15,
ahora activo, muere por la humanidad. Y luego añade y dice, conforme a las Escrituras. Pablo no salía de las Escrituras. Él predicaba lo que ahora estaba escrito del Mesías como para las buenas nuevas al mundo. Y en segundo lugar, y que fue sepultado, como para asegurar de que, como decían allí los fariseos, pagando algunos guardias que digan que lo sacaron, lo hurtaron, lo escondieron, ni siquiera fue sepultado, por eso hablan que él resucitó. No, él fue sepultado, despedazado, como dice allí en Isaías capítulo 53, ya arrancando del 52, los últimos versículos, que no había atracción en él. Estaba molido por nuestros pecados y así fue sepultado. Pero luego, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces ese es el Evangelio. Y eso él presentó al mundo predicando y dijo, eso creísteis, y si permanecéis en ello, sois salvos. Así parece tan simple. Y por lo tanto, cuando Pedro y Juan estaban encarcelados, allí en Hechos capítulo 5, 19 y 20, un ángel le sacó de la cárcel a los apóstoles y le dijo, id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo las palabras de esta vida. De esa vida que ahora salió de la tumba, que creían que era el final. Esa vida eterna. Por eso Jesús, cuando aún estaba en el ministerio, dijo ahí en San Juan 5:24, el que cree en mí, tiene vida eterna. Y luego en Hechos capítulo 11, 18 también decía allí los apóstoles, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y ahí donde se cumple lo que dice la palabra, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 2, 4. ¿O ignoráis que por la benignidad de Dios Él os guía al arrepentimiento? Entonces, nosotros encontramos en Romanos capítulo 7, en el verso 14, que todos estaban y están en el pozo negro de la esclavitud, vendidos al pecado. Todos. Y el capítulo 3 ya dice del Romanos, allí del versículo 9 hasta el 20, que no hubo uno siquiera que preguntaba por Dios. De tal manera que el versículo 23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como para descartar la idea de que hay una predestinación para algunos y para otros no. No, dice el versículo 19 del capítulo 3 Romanos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, todo el mundo, toda la humanidad, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero qué maravilla que dice el versículo 21 y 22, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La gente tiene mucho miedo de la justicia y del juicio. La palabra juicio es un razonamiento que Dios razona sobre los hechos del humano, y la justicia es lo recto, y esa misma justicia única es Cristo. Entonces, dice allí que la ley ha manifestado la justicia, testificado por la ley y por los profetas. Esa justicia. Y el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia en ninguno, todos pecaron. Entonces, la fe, capítulo 5 de Romanos, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? De ahí, el apóstol Pablo está registrando de qué forma nosotros podemos ser libres, y fuimos libres al oír el Evangelio. Romanos 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por supuesto que es el Espíritu Santo, que Jesús dijo que Él enviaría de parte de su Padre, para que Él a su vez convence al pecador de su pecado, que es un pecador, y que hay un juicio de Dios sobre él para condenación por lo que merece haber pecado contra Dios. Pero que también hay una justicia que es Cristo. Y que si cree en esa justicia que vino al mundo siendo el justo y el que justifica al pecador por la fe para ser salvo, entonces el Espíritu de vida en Cristo Jesús es el que nos libera, nos libertó de la ley del pecado y de la muerte. Pues estábamos vendidos a esclavitud del pecado. Y ahí entonces, nacidos de nuevo, regenerados, renovados en el entendimiento, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero los que ya no practican pecado en la carne, haciendo obras abominables, sino que viven conforme el Espíritu. Y para mostrar un final de esa importancia del Evangelio, el apóstol Pablo habla en Tito capítulo 2, el versículo 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos los humanos, no para unos y otros no. Pero allí está el mensaje del Evangelio. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La vida debe ser esa, sobria, velando, advertido, precavido, cuidando de no entrar en la obra de la carne, de volver a la esclavitud, como dice Pedro en 2 Pedro, allí en el capítulo 1, versículo 8, 9, de que han olvidado la limpieza de sus pecados antiguos y se vuelven ciegos, porque comienzan a dejar la santidad de estar apartado para el servicio de Dios y vuelven al mundo. Su mente, como dice Efesios capítulo 4, 17, se entenebrece su conciencia y por ende comienzan a escuchar doctrinas de demonios, como dice primera Timoteo capítulo 4, 1 y 2. Y ahí comienza a destruirse, quemarse, cauterizarse su conciencia de tal forma que ya no puedan discernir entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo inmundo. Estando en esa situación sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Eso sería lo que está esperando la iglesia, el arrebatamiento, como dice allí en Apocalipsis 3, 10, por cuanto guardasteis mi palabra, yo también te guardaré, para que no entre en la gran tribulación. Primera Tesalonicenses capítulo 4, el 13 al 17, enseñando la palabra acerca del arrebatamiento de la iglesia de un repente. En un abrir y cerrar de ojos desaparece. No sabemos el día ni la hora, pero hay una señal, y esa es la higuera. Cuando comienza a echar brotos y comienza a formarse, el verano está cerca, que es la nación de Israel. Y por supuesto, antes que el anticristo se manifieste, como dice 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12, es necesario que la iglesia suba por 7 años para que entonces el anticristo esté los 7 años en este mundo gobernando. Nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada. Pero luego la segunda es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo para aquellos que se quedaron, que tienen una oportunidad, que van a pagar con su vida si no se dejan marcar con el 666, y además para la nación de Israel, que va a ser probado por fuego como plata, purificándolo para que entonces reconozcan el verdadero Mesías. Y él viene entonces y pone sus pies sobre el cerro de los olivos, vuelve con su iglesia, como dice San Judas, capítulo 1, el 14 y 15, y comienza la limpieza de este mundo, es quitado la maldición, como dice Romanos capítulo 8, 18 al 23, y inicia el milenio, el 1000 años de paz.
Y nosotros estamos esperando la venida del Señor, como arrebatando a los suyos en medio de toda esa dificultad política, militar, miseria de pecado y corrupción. Por eso el Evangelio es buenas nuevas. Somos salvos por gracia, misericordia de Dios, quien, como dice Romanos capítulo 5 del 6 al 11, aun siendo impíos, pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por la humanidad, para que todo aquel que escucha el mensaje de esas buenas nuevas, que vino el Mesías y tomó forma humana y cargó sobre él la impiedad, la iniquidad, las rebeldías y pecados, y aún las enfermedades y dolencias, y aún la muerte destruyó, levantándose de entre los muertos para darnos perdón de pecados y vida eterna. No perdamos ese tiempo de los anuncios que están aún anunciándose en este planeta. Cristo pronto regresará. Que Dios lo bendiga.